Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, estamos listos para conversar con Francisco Martínez, primer vicepresidente de Fedecámaras. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Vamos a entrar en materia porque el organismo Fedecámaras ha tenido la decisión de invitar al presidente Maduro a la Asamblea 71ª que se va a realizar entre el 16 y 17 de julio en Barquisimeto. Invitación al diálogo no es la primera vez. Hace poco poníamos aquí en el noticiero sus declaraciones, decía que va a derrotar el presidente Maduro la guerra económica junto al pueblo. El primer punto desde el punto de vista moral, contra los pelucones, los bachaqueros, a los que roban al pueblo. Insiste en la guerra económica. ¿Ustedes están de acuerdo con esa tesis? ¿Cómo pensar en diálogo cuando el presidente Maduro hace estos planteamientos? Bueno, primero y principal, el tema de nuestra invitación a la Asamblea. Para nosotros es algo que es perfectamente normal invitar al presidente de la República y a los ministros de la Economía todos los años a nuestras asambleas, y desde el año 99 no ha asistido ningún presidente, pero era tradicional en el pasado que los presidentes asistieran a la asamblea y que, bueno, era una reunión propicia con los empresarios en ese momento. Con respecto al tema de la guerra económica, para nosotros nos sigue pareciendo que eso es parte de una retórica ideológica en la que el gobierno sigue entrampado. Para nosotros más bien la guerra económica, más bien es la política económica que está el gobierno intentando todavía o insistiendo todavía en meterse por ese camino que es digamos, una política económica totalmente errada, y es la que tiene sumergida en los niveles de inflación y en los niveles de desabastecimiento en la que estamos actualmente. En un diálogo, ¿cuál sería el planteamiento de hoy de Fedecámaras, tomando en cuenta que la economía requiere de tiempos, de decisiones, y ya van pasando días y meses desde que esto se fue agudizando? Sí, para nosotros el diálogo lo primero que tiene que partir desde un reconocimiento, tiene que ser un diálogo sincero, objetivo y por sobre todo que sea respetuoso. Lo primero que nosotros abordaríamos dentro del diálogo necesariamente tienen que ver con medidas que ataquen los problemas de raíz, que vayan en función de impedir que siga la inflación haciendo lo que está haciendo con el poder adquisitivo de los venezolanos, y por sobre todo también tratar de disminuir los niveles de desabastecimiento. Los principales cuellos de botella que actualmente tiene la economía del país tienen que ver con los controles rigurosos en los que se encuentra actualmente, producto de un sistema de control de cambio, un modelo que no permite que se puedan obtener las divisas para la compra de materias primas, de bienes intermedios y de repuestos que son tan necesarios para la producción de bienes y servicios en el país, hechos en Venezuela. Y por supuesto también un control estricto y muy riguroso de los precios que no permite que se puedan producir bienes y servicios con la rentabilidad adecuada. Con una inflación que ya presiona muy fuerte, ¿qué hacer entonces con esos controles? Y pregunto, ¿qué relación puede haber entre el intento por aplicar controles y lo que está pasando con los bachaqueros? Bueno, lo primero es que hay que eliminar los controles y tratar de tener una economía, tratar de tener un diseño de políticas públicas que permitan las inversiones, garantizar las inversiones y que se genere la confianza para que las inversiones estén en el país. El bachaqueo se va a acabar única y exclusivamente con más producción. Al estimular tú las inversiones van a haber más producción en el país, tiene que aumentar la productividad, se va a generar empleo, se va a generar trabajo decente, se va a generar riqueza que va a permitir la reinversión. Entonces tú cambias ese ciclo perverso en el cual está ahorita la economía inmerso, lo cambias por un círculo más bien virtuoso donde empiezas a generar la riqueza suficiente para que podamos mejorar y podemos generar el desarrollo y el progreso y bienestar que tanto requieren ahorita los venezolanos. Hace pocos minutos presentábamos el testimonio de un trabajador de Polar, un representante sindical que dice que hace 5 años Sidor no despacha láminas de aluminio. Declaraba que los dólares van directo a los proveedores, no pasan por la empresa. Pero hablemos del empresariado en general. El presidente Maduro decía, me puedo reunir con los empresarios, pero desde ya que no vengan con peticiones cadivescas. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede maniobrar, empujar todos en un mismo sentido con las limitaciones que actualmente hay en el otorgamiento de divisas?
Es que el sistema, para poder otorgar divisas, tú tienes que partir de que tienes que eliminar esa restricción que existe sobre el control de cambio. No es que los empresarios hayan manejado dólares, incluso el sistema de control, el gobierno es el único que tiene las divisas y es el único que asigna las divisas, mal que bien en el país. Y los empresarios lo único que hacemos es solicitar unas divisas, colocar órdenes de compra en el extranjero y es el Banco Central el que emite digamos, los fondos, los envía al extranjero y es ahí cuando se despachan las mercancías. Si tú no tienes un sistema cambiario que sea transparente, confiable y que sea fluido, que permita que se planifique la producción en el país, vamos a seguir teniendo los mismos cuellos de botella, vamos a tener todavía esos ciclos perversos de desabastecimiento que están agobiando tanto a los venezolanos. ¿Hay algún cambio en lo que plantean las colas en el país? La diversidad, las distintas situaciones que se presentan en el interior del país, gente que pernocta en las noches en centros comerciales donde hay un automercado. Hasta los hábitos han cambiado para quien el fin de semana necesita horas de descanso y tiene que estar haciendo cola bajo el sol. ¿Ha variado esto? ¿Qué pasó con la experiencia del control a través del número en que terminaban las cédulas, por ejemplo? No, eso de hecho lo están eliminando y eso no son las soluciones. La verdadera solución es promover las inversiones, promover la productividad, pasar de ser un Estado policía, un gobierno policía, a un Estado promotor que garantice las inversiones para cambiar ese ciclo virtuoso, a ese ciclo virtuoso que permita realmente tener cantidad, variedad de productos hechos en Venezuela. Mientras eso no suceda, vamos a seguir lamentándolo mucho, teniendo condenado a todo nuestro pueblo a largas colas y a la angustia de no saber si consiguen o no un bien que tanto necesitan en un momento determinado. Hablemos del futuro de Fedecámaras a propósito de esta asamblea del 16 y 17 de julio que se va a realizar en Barquisimeto. ¿Cuáles son las expectativas y qué significa la responsabilidad de ir al frente con esta institución en medio de lo que está pasando en el país? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué decirle al país? Sí, bueno, nosotros actualmente, hemos venido trabajando un equipo de trabajo al cual incluso en esta oportunidad volvemos otra vez bajo la estructura de un consenso y de la continuidad. Un equipo de trabajo que es multidisciplinario, altamente comprometido no solamente con la actividad empresarial, sino también con el gremio. De hecho, el equipo está configurado, es multidisciplinario, como te digo, porque en la tesorería está aspirando Aquiles Martini, que viene del sector inmobiliario, una persona altamente reconocida en todo el empresariado nacional. En la segunda vicepresidencia está aspirando Ricardo Cusano, que viene del sector turismo, y en la primera vicepresidencia está aspirando Carlos Larrazábal, que viene también del sector industrial. Esto es un equipo multidisciplinario, altamente cohesionado, con una vasta experiencia dentro del sector, dentro de la federación, y que por supuesto me acompañan a mí en las aspiraciones que tengo de ir a la presidencia en el periodo 2015-2017. En este momento, ¿qué situación se plantea entre el patrono, el empleador y el empleado ante la situación inflacionaria, más allá de esta figura del bachaqueo, pero la relación bajo las leyes del trabajo que hoy rigen, la valoración que debe hacer un trabajador sobre su esfuerzo y lo que recibe a cambio, que siente que no le alcanza frente a las necesidades que impone la inflación, pero cómo cuidar necesariamente esa compenetración, que empresario y trabajador sientan que comparten un destino con los mismos intereses? Bueno, eso siempre ha sido uno de los grandes objetivos por parte de todos los empresarios, el mantener una cohesión y el tratar de compenetrarse con tus trabajadores. Sobre todo en estos momentos que son tan difíciles para todos los venezolanos, donde los empresarios están haciendo el mejor de sus esfuerzos para preservar sus empresas, para mantener sus operaciones lo más vivas posible a pesar de todas las limitaciones, de cumplir con los objetivos, tratar de llenar los anaqueles en la medida de lo posible y por sobre todo también mantener los puestos de trabajo. Ahorita la preservación y el mantenimiento de los puestos de trabajo es una de las cosas más importantes, de los problemas que más agobian ahorita tanto a los trabajadores como a los empresarios, pero estamos haciendo lo mejor de nuestros esfuerzos y para ello lo único que necesitamos es la voluntad política de un gobierno que realmente sea un gobierno que promueva empresas, que permita que la actividad empresarial
prospere y que por supuesto ir a ese ciclo virtuoso de la productividad de bienes y servicios en Venezuela para poder crear el trabajo decente con salarios dignos para todos los venezolanos. ¿Cómo están haciendo las empresas en este momento para acceder a las divisas? ¿Qué tipo de acceso hay a través de los distintos mecanismos, subastas y cómo poder mantenerse en funcionamiento si es que acaso las divisas no son suficientes? ¿Qué pasa con el mercado negro y todo esto? ¿Y qué incidencia tiene esta situación en la inflación? Bueno, eso es uno de los cuellos de botella más importantes que estamos teniendo en nuestras operaciones. Realmente existen algunos sistemas, ningún sistema, desde que existe el control de cambio, ninguno de esos sistemas ha operado eficientemente, y más bien por el contrario, ha inhibido y se ha convertido en los cuellos de botella a la producción venezolana. Actualmente no tenemos un sistema donde realmente fluyen las divisas y eso es lo que tiene a muchas empresas en condiciones bastante precarias, donde ya hay operaciones y líneas de producción que están completamente cerradas o están por cerrar. Eso está impactando negativamente sobre el abastecimiento y por eso es que los resultados están a la vista cada vez que los ciudadanos van a los anaqueles y no encuentran los productos de primera necesidad, y por eso es que también son víctimas probablemente de algunas prácticas poco ortodoxas que no son nunca ni aceptadas por el empresariado, porque no son prácticas comunes, sino que más bien están más cerca de la delincuencia que del empresariado, como es la especulación y como lo que puede ser también el acaparamiento. ¿Qué se puede prever desde el sector productivo ante la perspectiva de la inflación, que ya está impulsando muy fuerte? Hay una petición general en el país de que el Banco Central de Venezuela ofrezca cifras sobre los niveles de la inflación, pero ¿en qué tipo de previsiones puede la gente mirar el futuro en esta materia? Bueno, por ahorita las perspectivas hacia el futuro no son muy positivas en cuanto a eso. Sobre todo en el tema inflacionario. En el tema inflacionario se requiere una política monetaria que impida que se siga emitiendo dinero inorgánico. Mientras exista esa maquinita que emite los billetes constantemente sin respaldo, que van incluso a hacer una presión a aumentar la demanda y hacer una presión sobre la oferta. Y si encima de eso la oferta de productos la restringe con expropiaciones, confiscaciones, con fiscalizaciones totalmente agresivas y discrecionales, con la imposibilidad de la adquisición de divisas importantes para la producción de bienes y servicios, y la tienes en un cerco total, con un cerco legal que impide e inhibe la producción y que las empresas puedan prosperar y avanzar, evidentemente ahí van a seguir los resultados. Vamos a seguir teniendo alta inflación, alto impacto sobre el poder adquisitivo de los venezolanos y también los anaqueles vacíos. Gracias por esta visita, mucho éxito. Gracias a ti, Eduardo, por la invitación. Hasta pronto. Francisco Martínez, primer vicepresidente de Fedecámaras.